Hola, os damos la bienvenida al primer Congreso Internacional Digitalización y Negocio, concretamente a la ponencia COVID-19, Digitalización y Estrés Docente, una revisión sistemática, la cual se encuadra dentro del simposio La educación vista desde la evolución social, cultural y tecnológica, y ha sido elaborada por mí, por el doctor Juan Pedro Martínez Ramón de la Universidad de Murcia, por la doctora María del Pilar Martínez Chaparro, también de la Universidad de Murcia, y por la doctora Rosalía Jodar Martínez de la Universidad Católica de Ávila. Antes de comenzar, queremos agradecer a la organización del Congreso toda la gestión y darles la enhorabuena. Dicho esto, pasamos al índice. Esta es la estructura que vamos a seguir, siguiendo también las indicaciones del Congreso: introducción, objetivo, desarrollo del tema y conclusiones, hablando de la discusión, aplicabilidad, limitaciones y futuras líneas de investigación. Con respecto a la introducción, pues cabe señalar que la situación de pandemia global declarada a raíz de la COVID-19 ha supuesto realmente un antes y un después en los diversos ámbitos humanos, en la economía, en la medicina, en la ingeniería, pero también en el ámbito educativo. Debido a la situación de no presencialidad, la comunidad educativa tuvo que realizar profundos, drásticos, rápidos cambios en su metodología. ¿Para qué? Para poder proporcionar continuidad a la sociedad y concretamente al sistema educativo, a pesar del confinamiento. Este hecho supuso la necesidad de introducir herramientas digitales, explotar algunas tecnologías que ya existían, pero que es cierto que aún no se habían totalmente utilizado o consolidado de forma masiva hasta el momento. Y también pues, esto llevó a la necesidad de formarse en un nuevo entorno, el cual era cambiante y amenazante por la situación de incertidumbre derivada de la pandemia. En este contexto, el profesorado ha precisado de una gran inversión en tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, TAC, para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje y continuar fomentando el desarrollo integral del alumnado en tiempos de pandemia. Esto ha supuesto una fuente de estrés derivada previsiblemente de la interacción de multitud de variables, entre las que destaca la pandemia por COVID-19 y el estrés también derivado del uso y abuso de la tecnología para poder llevar a cabo sus funciones, también para conciliar la vida familiar con la laboral y adaptarse a los cambios que llevaron al extremo la ley de Moore de desarrollo tecnológico, entre otros aspectos. Cabe destacar que la ley de Moore es aquella que predice que la tecnología, cada un cierto tiempo periódico de aproximadamente 18 meses, 2 años, pues aumenta en capacidad, en potencia, en rendimiento. Bien, con relación a los objetivos, el objetivo general de esta investigación fue realizar una revisión sistemática que tuviera en consideración la interacción del estrés docente, los procesos de digitalización en el aula, entendiendo dichos procesos de forma genérica. De hecho, nos adaptamos y para hacerlo más genérico, finalmente tomamos la decisión de utilizar la tecnología educativa como descriptor y la situación de excepción de COVID-19 partiendo temporalmente de dicho momento. Con relación al desarrollo del tema, esta es la metodología seguida. Los criterios de inclusión con relación a la temática fueron estudios que se centraran en el profesorado y en concreto en el estrés, y que utilizaran la tecnología educativa o la digitalización en las aulas, teniendo como año de publicación que se ubicaran temporalmente entre 2019, porque la COVID comenzó en 2019 a 2022. Seleccionamos también artículos en inglés y en español, y concretamente de las bases de datos de Web of Science, Emergent Source Citation Index, SCI, Social Science Citation Index, SCI, y Science Citation Index Expanded, SCI Expanded, así como Scopus. No obstante, por motivos de gestión del tiempo, nos centraremos en Web of Science en esta exposición. Con respecto a los criterios de exclusión, excluimos aquellos artículos escritos en otro idioma diferente de los mencionados para poder acotar y aquellos trabajos distintos de los artículos de investigación y revisión, utilizándose el método PRISMA. Bien, este es el diagrama de flujo que se obtuvo tras analizar lo que es la base de datos. Entonces, utilizamos finalmente Teacher Stress y los descriptores booleanos and Educational Technology and Coronavirus or COVID, por si se había utilizado uno u otro. Y también para analizar si en 2019 ya había estudios del coronavirus al respecto, porque recordemos que el coronavirus pues, bueno, realmente existía antes de la COVID y es la COVID, digamos, un tipo de coronavirus.
Bien, 2.510 artículos, ¿de acuerdo? Publicaciones, de los cuales cuando utilizamos el descriptor 2019-2022 no selecciona, bueno, el descriptor, la franja temporal, obtenemos 2.505, cero en 2019. Por tanto, ni la COVID, ni siquiera otro tipo de coronavirus había sido estudiado o por lo menos publicado durante ese año en Web of Science. Empírico y revisión, 2.202 publicaciones, que estuviesen en inglés y en español nos bajó a 2.150, que estuviesen en acceso abierto 1.521. Viendo que era un número muy grande, tomamos la decisión de utilizar en lugar de los descriptores anteriores para all fields, para todos los campos, centrarnos en las keywords. Así que obtuvimos con ello, utilizando technology, COVID-19, coronavirus, stress, teacher, además de lo utilizado anteriormente, conseguimos rebajarlo a 208 publicaciones. Además, al seleccionar acceso bronce, que era una versión publicada cuyo acceso es gratuito, temporal o permanente, ya se quedaba en 44 publicaciones, que era un número asumible para poder analizar de forma fluida. Con respecto a Web of Science, obtenemos que al utilizar los mismos descriptores, Teacher Stress and Educational Technology and Coronavirus or COVID, obtenemos 541 publicaciones. Al seleccionar la gradiente temporal de 2019 a 2022, se redujo a 47 publicaciones, ninguna en 2019, igual que ocurrió en Scopus. Al seleccionar que fuera empírico de revisión, se quedaba en 44 publicaciones, al seleccionar que estuviese en inglés o bien en español, 43 publicaciones, y que fuera de acceso abierto, 29 publicaciones. Bien, tal como hemos avanzado, nos vamos a centrar en Web of Science. Aquí obtenemos que 17 eran del ámbito de Education, Educational Research, otras 3 de Environmental Sciences. Bien. 27 artículos empíricos, 2 de revisión. Citas. En 2020 había muy pocas, en 2021 ascendió drásticamente y en 2022 está todavía en aumento, estamos a mitad de año. Aquí aparece también el número de publicaciones. Se puede observar cómo 2022, a pesar de que ya está casi a la mitad, no ha llegado todavía a las cifras de 2021. Pudiera ser una desaceleración, pudiera ser que realmente es en el segundo semestre donde hay un mayor empuje. Todavía ese dato se desconoce. Aquí aparece de mayor a menor tasa de publicación. Bien, ¿desde dónde se ha publicado este tipo de información? Pues destacamos, por ejemplo, al Timbers University, Ámsterdam, Asia, Bar Ilan, tenemos también a Columbia. ¿Qué fundaciones han participado? Pues destacamos Bill Melinda Gates Foundation, la European Commission. Bien, aquí os señalamos cuáles son las referencias utilizadas en Web of Science. Aquí están, hasta sumar un total de 29, como hemos comentado. Y con relación a los resultados que obtenemos, pues los resultados hallados mostraron que el estrés docente fue una realidad durante la pandemia por COVID-19 y que en términos generales pues, los niveles del mismo se vieron afectados al alza, que el hecho de tener que trabajar in extremis con nuevas tecnologías supuso una potente fuente de estrés que tuvo repercusiones incluso en la salud psicológica. También destacar que las consecuencias de la pandemia, el confinamiento y la necesidad de aprender rápidamente estrategias para gestionar la tecnología supusieron un cambio de paradigma y también en ocasiones un aumento de la ansiedad. También cabe destacar que la salud mental del profesorado se vio afectada y las consecuencias podrían seguir incluso manifestándose durante un tiempo prolongado tras la normalidad relativamente global de la pandemia. Se estima que esta situación perjudicó la calidad de vida docente y que empeoró las relaciones interpersonales. Del mismo modo, también se observaron diversas estrategias de afrontamiento que parecían favorecer la gestión del estrés y que deberían tenerse, de hecho, en consideración de cara a desarrollar programas de prevención primaria. Previa a la COVID-19, también cabe señalar que no hay estudios indexados con los parámetros elegidos que hayan estudiado la relación entre coronavirus de ningún tipo con la tecnología educativa y el estrés del profesorado, al menos en Web of Science, aunque previamente hayan existido picos de gripe en hospitales. Con respecto a las conclusiones y discutiéndolas, pues debemos poner de relieve que
Todo esto se trata de una problemática global que afecta a gran escala, con repercusiones a largo plazo, en un colectivo profesional que es un eje esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y un enlace clave entre la familia y el centro educativo. Cabe comentar a la hora de esta discusión pues, estudios como el de Panisoara, Lazar, Motivation and Continuous Intention Towards Online Instruction Among Teachers During the COVID-19 Pandemic, que habla sobre burnout y tecnoestrés y lo pone en relación con la COVID-19, o bien el siguiente de Espino Díaz, en el cual pues, se analiza el impacto de la COVID-19 en profesionales de la educación, o el de experiencias docentes a la hora de relacionar la COVID-19 y el aprendizaje a distancia, de Marek, Chu, Wu, etc. Son estudios realmente muy interesantes y bueno, solo comentamos algunos a título ilustrativo. Bien, con respecto a la aplicabilidad, limitaciones y prospectiva, tenemos que en cuanto a las aplicaciones destacamos conocer más de cerca las características de la comunidad educativa. Este estudio también sirve para analizar cómo ha ido evolucionando dicha comunidad, incluyendo la variable COVID-19, y visibilizar la trayectoria seguida por las investigaciones en materia de estrés docente. Con respecto a las limitaciones, el uso de una ruta diferente a la hora de tomar decisiones en Scopus y Web of Science hace que la comparativa sea más complicada. No obstante, debemos también destacar que no era un objetivo de esta investigación realizar una comparación, sino obtener datos de una y de otra y poder depurarlos, explicitando el procedimiento para cada una para hacer el proceso de ese modo replicable. Inicialmente, y en línea con la temática del Congreso, se planteó utilizar el descriptor digitalización o su homólogo en inglés para los resultados en Web of Science, pero fueron muy escasos y finalmente se optó por una nomenclatura mucho más genérica como la de tecnología educativa y que lleva mucho recorrido. Con relación a las futuras líneas de investigación, se podría ampliar el estudio a otras bases de datos. Y bien, para finalizar, ponemos aquí el contacto. Tenemos los correos electrónicos para cualquier duda, reflexión, sugerencia. juanpedromartinezramon@um.es, mmartin@um.es y rosalía.jodar@ucavila.es. Y dicho esto, muchísimas gracias por la atención prestada.